Bienvenidos. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña intervención a pedido del doctor Raffo en razón de una medida de apercibimiento que he dispuesto y que ha resultado en determinadas cuestiones frente a reiterados incumplimientos a órdenes cautelares o decisiones judiciales que resuelven crisis familiares. La experiencia fue buena porque el consumidor final de dicho apercibimiento eh, pudo recibir el cumplimiento, y por el otro lado, en caso de incumplimiento, también hay un beneficiado colateral. Para que sea más dinámica esta pequeña intervención, vamos a compartir pantalla con un PowerPoint que he realizado al efecto. Em, la denominación o el nombre de esta eh, presentaciones, el apercibimiento y el beneficio colateral del apercibimiento. ¿Por qué el beneficio colateral? Fíjense que frente a las crisis familiares, frente a los pedidos de cuidado personal, frente a los alimentos, a todo lo que se refiere al ejercicio de derechos y el pleno goce de los derechos de niñas, niños, adolescentes, de los adultos que ejercen el cuidado parental, o aquellos niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental y hay terceros que deben cumplir obligaciones, lo que nos perturba tanto a asesores de incapaces, abogados de parte, abogados del niño, jueces, es el cumplimiento efectivo de las decisiones jurisdiccionales, ya sean cautelares o decisiones resolutorias interlocutorias o decisiones resolutorias definitivas. En ese contexto, en ese escenario, he creado una medida que al doctor Raffo le ha llamado la atención, y por eso este, esta, esta pequeña introducción a este tipo de medidas que pueden obviamente mejorarse con toda el condimento que cada uno de ustedes puedan ponerle a la hora de peticionar. En el primer caso, elegí dos casos. Un caso de reintegro de hijos en el marco del COVID-19, esto fue en abril. Una mamá que estaba con antecedentes de trastornos de personalidad, tuvo brotes psicóticos, en su momento bien medicada y con asistencia psiquiátrica, va bien y ejerce una maternidad acompañada por el padre, una pareja que se separa, y la señora B con sus hijos se quedan en el inmueble familiar. Luego, en el transcurso del año pasado, la mujer B sufre otro desborde emocional que lo que provoca es que se ordene el traslado inmediato para evaluar, y en atención a que uno de sus ataques y sus brotes se proyectaron en daños o perjuicios a los hijos, a dos varones que tienen en común con este señor que está separado, el papá pide que se lo den en custodia o cuidado provisorio a él, que él se retira del hogar familiar porque sabe que ella, de vuelta de la evaluación psiquiátrica, medicada y compensada clínica y médicamente, el único lugar donde puede regresar es el lugar que es el hogar familiar eh, de estas personas. Este señor con sus dos hijos se van a la casa de los padres, abuelos paternos de los niños, y en ese contexto cae el COVID-19, los DNU del Poder Ejecutivo Nacional, la decisión del asueto judicial, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y pasando un día, 10 días, 20 días, 30 días, la verdad es que para esta señora B, que ya estaba en su casa, sin sus hijos, las agarra la cuarentena, ella en la casa familiar y los chicos con el papá en la casa de los abuelos paternos. En ese contexto, la mamá decide judicializarlo, esto en abril, en el medio del asueto judicial, en el marco de un turno del juzgado de familia, y con la decisión del Poder Ejecutivo del aislamiento social preventivo y obligatorio. Aún no había las autorizaciones de permiso de comunicación de una semana con cada uno de los progenitores. En ese contexto, la madre pide el reintegro inmediato de sus dos hijos, atento que hace un mes, ni por medios telemáticos ni físicamente puedo tomar contacto con ellos. En ese momento, en abril del 2020, donde la cuarentena era mucho más exigente en el sentido que los niños y las personas de riesgo no salgan de sus hogares, lo que he decidido en ese momento, en abril del 2020, que se mantenga el statu quo y los chicos se queden con el padre bajo el cuidado de los padres y en el domicilio de los abuelos paternos.
ya que de ninguno de los expedientes conexos que tienen esta familia no hay riesgo alguno en que los niños permanezcan con él, con el progenitor. Pero a más de eso, nosotros hicimos un artículo 12 a través de WhatsApp Video, y en ese contexto los chicos, ambos, nos comentaron a mí, a la asesora de incapaces, que estábamos en ese encuentro informático, que estaban muy bien en la casa de los abuelos, que estaban felices. Es una casa que en las afueras de Mar del Plata, donde tienen acceso a verde, afuera, a vida de naturaleza, más allá del aislamiento propio que estaba impuesto desde el Estado. Su deseo era permanecer allí bajo el cuidado del papá. La habían pasado muy mal con su mamá, pero la querían, la extrañaban y querían escuchar su voz, querían tener llamadas, querían tener esos videos, así como estoy hablando con vos. Ellos mismos dijeron, también queremos hablar con mamá. Por lo tanto, más aún a mí, a la asesora, nos inclinó a mantener el statu quo, pero imponiéndole a este papá a que mantenga fluida y diaria comunicación virtual con madre e hijo, y con la frecuencia de 2 veces al día, a la mañana y una más a la tardecita. Asimismo, le hicimos garantizar al señor L que esa comunicación estaba bajo su exclusiva responsabilidad, debía hacerse bajo su exclusiva responsabilidad o a través de terceras personas. Todo ello bajo apercibimiento de multa pecuniaria de 1 IUS por cada incumplimiento, monto que deberá ser depositado en cuenta a abrirse a nombre de autos y será destinada a comedores municipales y o instituciones afines, a efecto que el mismo se utilice para paliar los efectos de público conocimiento del COVID-19. En este caso, la mamá, que fue incumplidora en su momento también históricamente en el régimen de comunicación, unido a que su situación de salud mental debe estar controlada y tiene una maternidad asistida por su propia familia, por su médico, psiquiatra, su psicóloga que la asiste y puede ejercer su maternidad, pero cuando fluctúa la medicación, cuando hay un dejar la medicación de manera voluntaria, por entender que ella está bien, porque hay momentos que esta señora entiende que no hay enfermedad, lo que los psicólogos o psiquiatras hablan de no tiene conciencia de enfermedad. Por lo tanto, en esos momentos que son difíciles para vivir por los chicos, en ese contexto, este papá los rescata de esos periodos de inestabilidad emocional de la mamá, y justo cae la cuarentena, por lo tanto se corta toda comunicación. Este papá aprovecha también la situación y no se comunica de ninguna manera con la madre. Mantuvimos este contacto vía WhatsApp. Los nenes extrañan a su mamá, los nenes quieren ver a su mamá acepta esta posibilidad, inclusive le agradece la intervención telemática, porque nos mantuvimos en contacto telefónico. En ese momento podíamos tener, creo que eran 3 intervenciones o 3 participaciones por WhatsApp. Lo interesante de esta decisión cautelar en el marco del COVID es usar en este contexto lo que ya estábamos usando en otros, el apercibimiento y el monto de una multa que será depositada en el expediente, pero, si bien a la orden del juez, pero con el fondo destinado a comedores municipales. Ojo que esos comedores municipales nosotros ya lo teníamos en un listado, porque en causas anteriores, como en esta, por ejemplo, es un caso inédito en violencia familiar, donde teníamos un violento agresor acreditado con causa penal, donde hostigaba constantemente a la víctima, pero la víctima también generaba situaciones de encuentro ocasional con el victimario, es decir, ella también violaba las restricciones de acercamiento. Había como una cuestión de atracción psicopática en el marco de la protección de violencia familiar. Tuvimos que tomar estas medidas. Y utilizamos también este apercibimiento, lo que llamo apercibimiento social, en este contexto. Les cuento un poco el caso. Había reiterados incumplimientos recíprocos en el marco de la violencia familiar. La gravedad de esos hechos denunciados provoca que se tomen estas medidas. Primero, una pericia psiquiátrica psicológica a ambos. Segundo, acreditar urgente la terapia bajo mandato que se había impuesto y que la señora estaba realizando, había abandonado a instancias del agresor y el agresor nunca había iniciado. La comunicación al colegio profesional al cual pertenecía el agresor para informar los hechos de violencia del cual era titular, de cuál era autor. Esto en virtud de lo que indica el artículo 7 bis de la 12.569, inciso B, para de alguna manera cercar
todas las situaciones para que el agresor decline sus conductas. También pusimos el 7 bis como una interpretación construida a partir de la experiencia, obviamente. El 7 bis también nos dice que frente al incumplimiento el agresor debe hacer tareas comunitarias. Esas tareas comunitarias hay que entenderlas como obligación de hacer. Ahí explico en el fallo, en el despacho, que no hay convenios oficiales con municipalidad, con provincia, con el Estado Nacional, para que los agresores puedan hacer tareas comunales y que estén habilitados a hacerlas. ¿Dónde? En los colegios no están habilitados, pintar hospitales no están habilitados, pintar comisarías no están habilitados. Tampoco está un protocolo de actuación para que esos trabajos comunitarios se hagan. Por ejemplo, ¿quién provee los materiales? Que con los materiales agreda a alguno de los niños que asiste al colegio. Tiene que haber un protocolo de actuación para estas tareas comunitarias. Parece muy sencillo, porque en las películas aparece la tarea comunitaria, pero en Mar del Plata, y hablo de provincia de Buenos Aires, nosotros no tenemos un protocolo de actuación para el 7 bis para el incumplidor. Por lo tanto, transformé la obligación de hacer tareas comunitarias por la obligación de dar, conforme el 765 de nuestro Código Civil y Comercial. En consecuencia, ordené que a título de trabajos comunitarios, el señor S deposite en un plazo de 5 días la suma equivalente a 3 IUs en cuenta judicial abierta a nombre de autos. A continuación expliqué que a fin de determinar el destino final de los fondos referenciados, conforme lo norma el artículo 7 bis e inciso D de la 12.569, librar oficio a la Secretaría de Desarrollo Social, al señor Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredón, para que informe la institución educativa municipal con dispositivo comedor comunitario escolar, para que se deposite las sumas que a título de trabajos comunitarios transformados en obligación de dar, este señor debía depositar, a fin que cubra necesidades, ciertas necesidades básicas de los alumnos que allí utilizan el colegio, no solamente como un instituto educativo, sino también como un lugar donde se almuerza y tal vez, en muchos casos, es la única comida diaria. A este incumplidor dañino, a este incumplidor intencional, se le aplica el trabajo comunitario, pero se convierte a través de esta decisión de una obligación de hacer en una obligación de dar. Y así fue como el comedor recibió la ayuda comunitaria en virtud de estos 3 IUP que se depositaron en la cuenta de autos. Qué bueno sería tener gente con más dinero, incumplidores como en estos casos, por todos conocidos, donde frente al incumplimiento de una cuota alimentaria, de un régimen de comunicación, podemos tener beneficios colaterales sociales. Así que agradezco la participación, la convocatoria, el que les interese el tema. El PowerPoint va con esto para el doctor Raffo, y espero que haya sido lo suficientemente clara en estos poquitos minutos para contarles cómo a veces tenemos que de alguna manera imaginar mecanismos de cumplimiento o de forzar el cumplimiento para lograr, como dije al principio, la satisfacción del derecho de esa niña o adolescente, de esa víctima de violencia, de ese necesitado de los alimentos a la hora del cumplimiento de las medidas judiciales. Un abrazo y hasta luego.